Bien, buenos días, Miss, buenos días, compañeros, ¿qué tal, cómo están todos? Yo soy William Bernal y el día de hoy se me ha asignado la resolución de física del último simulacro que hemos tenido. Las preguntas que voy a desarrollar son las de la pregunta 21 a la 25. Y aquí dice, claro, siempre es importante. Y comencemos. Comencemos en ese caso. A ver. Ay, no deja pasar. No deja pasar, ¿qué pasó? ¿Cómo? A ver. Un ratito, ratito. ¿Y por qué no da play? Ah, se colgó. Miss, ¿me escuchas? Ay, Dios. Ya, chicos, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy se me ha asignado la resolución de física del último simulacro que hemos tenido. Las preguntas que voy a desarrollar son de la pregunta 21 a la 25. Sin más, comencemos. Bien, ahora sí. La pregunta 21 me dice lo siguiente. Dice, en el circuito mostrado en la figura, ¿cuánto marcará el amperímetro instalado? Este es un amperímetro, es un dispositivo que nos ayuda a medir el amperaje de cualquier circuito o cuántos amperios están pasando por ese circuito. Y aquí tenemos la fuente, el polo positivo y el polo negativo, nunca olvidarse, siempre es importante. Y aquí está de 60 voltios. Aquí tenemos dos resistencias, de 6 ohmios cada uno. Dense cuenta primero que son iguales, ¿no? Eso me va a ser muy útil. Y aquí tenemos otra resistencia que es de 12 ohmios, que está justamente cerca al amperímetro. Al amperímetro. Ahora, este es un tema de electrodinámica. Ahora, recordando, cuando se trata de resistencias tanto en paralelo como en serie, aquí están sus respectivas fórmulas. Estas son unas fórmulas para recordar, pero ahorita lo que vamos a utilizar es otra fórmula parecida, porque lo primero que nos damos cuenta es que estas dos resistencias son iguales. Entonces, efectuamos una operación, multiplicamos la cantidad de las resistencias sobre la suma de las resistencias. Entonces sería 6 por 6 entre 6 más 6. Eso sería lo primero, 36 entre 12, una división, sale 3. Y la resistencia equivalente en este punto, entre estos dos, es de 3 ohmios. De 3 ohmios. Ahora tenemos esta resistencia de 12 que sale del amperímetro. Como se dan cuenta, ¿cómo se llama? Al sacar la resistencia equivalente de estas dos, es como que esta línea de acá como que desaparece. No lo pude poner por falta de espacio. Pero esta conexión de acá sale y queda una resistencia acá de 3 ohmios, por ejemplo. Esta también se va. Entonces, como están en el mismo cable y en la misma línea, entonces están en serie. Entonces, ¿qué hacemos cuando están en serie? Según la formulita de acá, se tiene que sumar las resistencias que hay para hallar la equivalente. Entonces ya tenemos una. Tenemos la de 3 que nos salió acá y sumamos la de 12. Por lo tanto, la resistencia equivalente de todo el circuito sería de 15 ohmios. Ahora, otra fórmula más para hallar los amperios, para hallar el amperaje, es, por ejemplo, acá hay una fórmula de la intensidad que es igual al voltaje por la resistencia equivalente. Entonces reemplazamos, tenemos todos los datos. 60, que me lo dan de dato, y el 15 que me sale la resistencia equivalente. Por lo tanto, los amperios serían 4. Serían 4 amperios los que fluyen por ese circuito. La clave sería la, como bien dice acá. Bien, pasemos ahora sí bien rápido a la pregunta 2. Me dice, en relación con el movimiento armónico simple, se afirma que tenemos 4 preposiciones. A ver, la primera me dice, la aceleración de un oscilador armónico simple puede ser cero alguna vez. ¿Ya? La segunda me dice, si el movimiento de la masa del oscilador se reduce a la mitad, ¿se duplica la rapidez máxima del oscilador? La masa, no, el movimiento armónico simple no es sinuosidad. La posición no varía como la posición sinusoidal del tiempo, me dice también. Y la última, que me dice, alcanzar la posición de amplitud, al alcanzar la posición de amplitud, el oscilador recibe la máxima fuerza restauradora. Ya, este es un tema de movimiento armónico simple. Aquí puse un gráfico, más o menos representando lo que es un oscilador armónico, y más o menos cómo se graficaba esta función, porque esta función termina siendo una función periódica, y esta función me recuerda a la función en trigonometría que hemos visto
casi últimamente, la función seno. Y esta línea de acá se llama sinusoide. Esta línea de acá, la línea de la función sinusoide. Ahora vamos con las preposiciones. Me dice, 1, la aceleración de un oscilador armónico simple puede ser cero alguna vez. Y sí se cumple porque como es una función de velocidad constante, entonces no tiene aceleración. Velocidad constante es igual a aceleración cero. O sea, sin aceleración. O sea, no se va, si por ejemplo se mueve de aquí para acá, está oscilando esta pesita, siempre va a oscilar con la misma velocidad. No va a oscilar ni más ni menos. Entonces la primera sí sería verdadera, y aquí la puse. La segunda me dice, si el movimiento de la masa del oscilador se reduce a la mitad, se duplica la rapidez máxima del oscilador. Esto es falso también, porque si se le reduce la cantidad de movimiento, por lo tanto también va a afectar a su velocidad y la distancia, y la rapidez también, que es una ecuación entre la distancia y la velocidad. Si se reduce la distancia, también se reduce la rapidez. Entonces sería falsa la segunda. La tercera preposición me dice, no es sinuosidad. La posición no varía como una función sinusoidal del tiempo. Y no, esta preposición también es falsa. Sí es una función sinusoidal. Por la forma que vemos y cómo va oscilando constantemente, sí es una función, sí es una función. Entonces, porque se repite periódicamente. Esta parte de acá, este periodo se va a repetir infinitas veces. Entonces sería falso, porque sí es una función sinusoidal. Pero en la cuarta me dice, al alcanzar la posición de amplitud, el oscilador recibe la máxima fuerza restauradora. Y aquí puse un checkcito, recordando que la fuerza restauradora. Aquí, por ejemplo, está el peso, el resorte, y aquí está en la posición de equilibrio. En este momento, el resorte, el peso, por lo que está en posición de equilibrio, su velocidad es cero. Por lo tanto, el sistema está en reposo. Ahora, la fuerza restauradora me dice lo siguiente. Si desplazamos un cuerpo unido a un resorte en reposo de su posición de equilibrio, este último ejercerá una fuerza denominada fuerza restauradora. Y esa es la fuerza que empuja hacia el resorte, el bloque hacia el resorte. A ver, y aquí me dice, cuanto mayor es el alejamiento del cuerpo con respecto a la posición de equilibrio, mayor es la fuerza restauradora. Y es cierto, y es muy cierto, porque la fuerza no va a ser la misma en este punto que si el bloque está en este punto. Aquí va a haber mayor fuerza por parte del resorte, y mayor fuerza que le ejercen al bloque para que llegue hasta este punto, para que llegue a comprimir el resorte de una manera así bien reducida. Ahora, ¿qué me dice? Al alcanzar la posición de amplitud, y recordando la amplitud en una función, es más o menos, es la distancia entre los dos puntos hasta donde puede llegar la función. Entonces aquí sería, por ejemplo, según la función seno, sería 1 y menos 1, porque esa es una gráfica de la función. Entonces, si alcanza el máximo punto de amplitud, sería la máxima extensión, en este caso, como se ve aquí, o la máxima compresión, por su defecto en este caso. Y, por lo tanto, sí se daría de que recibiría la máxima fuerza restauradora en este punto, porque como nos damos cuenta, hay mucha semejanza. Entonces, sí es verdadero. Por lo tanto, nos damos cuenta de que la primera y la última son verdaderas. Entonces, la clave es la D. Un A y D verdaderas. Vamos con otra pregunta. Ya, esta es la pregunta 23 del tema de carga eléctrica. Me dice, cuando un ser humano tiene contacto con la corriente eléctrica, suele producir quemaduras en los puntos de entrada, claro, extremidades superiores y el cráneo, y en los puntos de salida, los pies del cuerpo. Si consideramos que una persona sufre parálisis en los músculos respiratorios, o sea que no puede respirar, ya es algo muy grave, ¿ya? Cuando fluye sobre él una intensidad de corriente de 20 miliamperios, siempre viendo las medidas, miliamperios, durante un milisegundo, también me dan un milisegundo. ¿Cuál es la intensidad de electrones que circula por la persona? Ya que me dan las alternativas. No, uy, ¿qué hice? Ya, disculpen. Ya. Y aquí tenemos el tema, ya saben que es de carga, por carga eléctrica. Me piden la intensidad de electrones. Recordando la intensidad, que se mide en amperios, sería la carga que está en Coulomb sobre el tiempo que está en segundos. Y aquí de esta ecuación podemos extraer lo siguiente, que la carga vendría a ser la carga específica del electrón por el número de la carga para que sea esta. Y la carga específica del electrón sería menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Eso siempre deben tenerlo en mente, compañeros. Ahora, tenemos los datos bien puntuales acá.
tenemos 20 miliamperios. Lo expresamos, este mili lo pasamos como 10 a la menos 3 miliamperios, y tenemos un milisegundo. Mili, también prefijo de 10 a la menos 3 segundos. Ahora, como tenemos estos datos, los vamos a reemplazar aquí. Aquí, porque ya tenemos todos los datos. Por lo tanto, 20 miliamperios sería aquí el amperaje que iría acá. A ver, ¿qué más me dice? Ya. Por ejemplo, aquí la cantidad N, que es la que tengo que hallar, y aquí está la carga específica del electrón, que la tengo que poner acá, sobre, todo esto está sobre el tiempo, que el tiempo ya me lo han dado acá. Entonces reemplazamos, por tema de espacio ya no pude, pero se cancela y se va sumando. Ese también pasa a multiplicar acá adentro, entonces me saldría 125 por 10 a la 12. Disculpen, no me alcanza fácil. Y aquí puse algo también de la interacción de dos polos. El polo positivo y el polo negativo siempre van a producir una interacción o un campo eléctrico a su alrededor. Y ese campo mayormente se le denomina corriente. Y aquí hay un sistema bien bonito. Aquí está el potencial negativo, el potencial positivo. Aquí están los electrones moviéndose. Y cómo fluye todo en un sistema. Entonces ya tenemos la clave y sería, aquí está. Y sería la C. Tal cual como está ahí. Ahora vamos por un problemita más. Pregunta 24, me dice del tema de fuerza de tensión. Me dice, si el sistema de poleas ingrávidas está en equilibrio, siempre teniendo en cuenta esto, y poleas ingrávidas, hallar la tensión en T, en esta cuerdita de acá me dicen. Y entonces recordando qué es la tensión específicamente, todos los objetos físicos están en contacto, todos los objetos físicos que están en contacto pueden ejercer fuerza entre ellos, y eso es muy cierto. Como cuando, por ejemplo, ponemos una bolsa, o por ejemplo ponemos una piedra encima de una mesa y hay una fuerza. La fuerza más conocida es la de la gravedad, que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Pero también hay otras fuerzas, como la fuerza de tensión, que en este caso se da cuando es por una cuerda, o un hilo, una cadena, o un cable. Ahí la llamamos tensión, como esta cuerdita de acá. Como estas dos cuerdas que están sosteniendo este peso de acá. Ahora sí, graficamos el problema y también pasamos a otro concepto importante, que es cuando dicen poleas ingrávidas, o sea, aquí no hay movimiento en las poleas, están fijadas. Dice, el equilibrio se divide por dos cuando las cuerdas estén verticales, sin formar ángulo. En todos los casos están verticales. Vertical, 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 y estas dos también están verticales. No hay ningún ángulo formado. La tensión, por lo tanto, la tensión para mantener el equilibrio es la mitad del peso. En este caso simple, por ejemplo, aquí falta un bloquecito, pero por ejemplo, aquí hay una polea, está ingrávida, está fijada a un techo o una pared, por ejemplo, y aquí está suspendido el peso. Entonces la tensión en esta cuerda y la tensión en esta cuerda va a ser la misma, entonces el peso se divide en dos cuerdas, por lo que está en suspendido por esta polea. Entonces, con esa misma idea resolvemos acá, tenemos acá el peso, las dos primeras cuerdas serían la mitad del peso, las otras dos serían la cuarta parte, la que sigue sería la sexta parte, y por último, esta cuerdita de acá sería ya la novena parte, así dividiendo. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Me piden allá la tensión en T, de esta cuerdita de acá que me la han señalado. Entonces, ya tenemos la tensión de aquí, lo que se fue, es como una progresión, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo. Si hay otra polea más, también se reducirá, por eso. Entonces ya tenemos la tensión que es la novena parte del peso. Las poleas lo que ayudan es a reducir el peso. Como se dan cuenta cómo ha pasado de un peso completo a la novena parte, en eso sirven más que todas las poleas. Entonces ya tenemos la clave, sería la D. Bien. Y les dejo con una bonita frase. Disculpen, se me pasó un problema, sino que no tuve mucho tiempo de hacerlo. Muy rápido fue todo. Pero aquí les dejo una bonita frase del día. Dice, superar aquello que te asusta es lo que más te fortalecerá. Y aquí está Albert Einstein. Y aquí hay una imagen referencial a la refracción de la luz y cómo una luz blanca al atravesar la sala de colores. Bueno, espero les haya sido de mucha ayuda y muchas gracias por su atención, compañeros. Está
Está grabando bien, ¿no? Miss.